Ok, chicos, bueno, buenas noches. Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que va sucediendo hasta el día de hoy, día miércoles en la semana. Vamos a revisar un par de entradas que hemos tomado, explicarlas, en qué nos basamos para poder tomarlas, obviamente pues basado en la estrategia y un poco de práctica en esa, más bien, tomar ese ejercicio como una práctica de entradas, más que todo para que ustedes vean ese proceso que yo hago entre analizar y entrar, y luego cómo salir también, porque es importante, en qué momento y en qué punto salir. Y luego de eso, si tienen dudas o preguntas, pues las vamos resolviendo, ¿ok? Entonces, bueno, como no vamos a hacer proyección de la semana, no vamos a revisar el calendario económico porque pues ya es miércoles, ya mañana va a ser jueves. Hay un par de noticias, igual mañana se las envío al grupo, hay que estar pendiente, pero como no vamos a hacer proyección, vamos netamente o más bien directamente, a lo que serían las entradas que hemos tomado. Lo primero que yo hago, ya ustedes lo saben, es revisar el calendario, ver qué días y qué noticias de alto impacto vamos a tener, las anoto para estar pendientes en el momento de que tenga una operación abierta o que vaya a tomar una operación. Y segundo paso es revisar el índice del dólar. ¿Por qué? Porque el índice del dólar me da a mí una dirección general, o sea, me da una idea de lo que puede llegar a ser el dólar a través de la semana. Entonces, vamos a un time frame diario para poder ver, digamos, un panorama más amplio. Vemos que en un time frame diario, esto ya lo había analizado hace un par de semanas, donde el precio básicamente está en una acumulación, si lo vemos así en un análisis macro, en este momento está en una acumulación porque ya ha rebotado dos veces en lo que sería una resistencia o una zona de oferta y varias veces en una zona de demanda o soporte, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo puedo decir que el precio del dólar estadounidense en este momento está entre ese rango. Obviamente es un rango muy grande porque estamos en un time frame diario y vean cómo está pasando desde 105.600 hasta 100.700. Entonces, es un rango demasiado amplio, más de 450 puntos, el cual obviamente, como nosotros no estamos haciendo trading de largo plazo, swing, no estamos haciendo ese tipo de trading en este momento, pues nos permite seguir operando, digamos, de una manera normal, digamos, que no nos afecta tanto este panorama general en diario. Entonces, voy a bajar a 4 horas. Sin embargo, ya yo sé que aquí hay ciertos límites. En el momento de que el precio esté llegando a un límite inferior, como 101 o 100 o 100.800, o en la parte superior de 105, pues ya más o menos yo sé que puede haber un rechazo o un rebote en esas zonas, ¿no? Entonces, eso simplemente como para marcarlo en diario. Luego me voy a 4 horas y aquí sí lo que voy a hacer es ver su estructura, ¿no? Vemos que la estructura en este punto de la semana anterior, o sea, más que todo desde principio de mes, ¿no? Si vemos aquí, esto es 31 de mayo, 1 de junio, sí. Casi todo el mes ha sido una estructura bajista, ¿no? Porque siempre viene haciéndome bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos también. Hasta llegar a este punto del jueves pasado, jueves 22 de junio, donde el precio aquí me marca un límite inferior, lo podemos marcar aquí. Vean como el anterior había sido este y hace un bajo más bajo, digámoslo así. Y este era mi último alto y el precio lo quiebra. Esto, si ustedes tuvieran que aprenderse ciertas figuras
Esta es una de esas figuras que yo recomendaría eh, aprender, que es básicamente cómo cambian las estructuras, cómo hay un quiebre de estructura. Y esto, sin importar el marco de tiempo, siempre se va a presentar de la misma manera. Estemos en un minuto o estemos en un time frame semanal. Yo siempre recomiendo ver, ahora les voy a mostrar exactamente cómo es el patrón, y ese patrón estudiarlo. ¿Cómo se estudia? Agarren un par cualquiera, agarren un time frame cualquiera y empiecen a buscar dónde o a identificar dónde se presenta ese patrón. Y ustedes van a empezar a ver dónde están los cambios de estructura, los cambios de tendencia, que eso es lo que nosotros estamos casi siempre buscando para poder aprovechar y montarnos en ese siguiente movimiento. Entonces, Edison, hombro, cabeza, hombro. Sí, puede ser, el hombro, cabeza, hombro es uno de esos patrones de cambio de tendencia, ¿sí? Entonces es válido. Ustedes agarran cabeza, hombro y lo empiezan a identificar en... No es pelado, pero se ve pelado. Yo diría que más bien un patrón como W, ¿no? Exacto, también puede ser, o sea, Porque es que el hombro, cabeza, hombro, yo también lo pensé, ujú, pero es que el problema es que el hombro derecho no, bueno, o sea, debería la, llegar la más abajo. diferencia, exactamente, si hubiese llegado un poco más bajo, tal vez sí Sí, sería un hombro, cabeza, hombro. Por sí, eso, digamos que lo descarté. exacto, coincido. Pero si ustedes se dan cuenta, quiero que vayan un poco más allá. El patrón W, el patrón M, el patrón hombro, cabeza, hombro, todos estos patrones son patrones de cambios de tendencia, de cambios de estructura. Pero más allá de eso, yo quiero que vayan un poco más allá porque realmente, sí, los patrones obviamente te sirven porque cuando ya los tienes bien aprendidos, pues es sencillo identificarlos. Puede que al principio te genere alguna duda, como por ejemplo ahora, si yo les digo, de pronto alguno dice, sí, si yo dibujo el hombro, cabeza, hombro aquí, se puede encontrar y se traza aquí la línea de cuello, se puede, podrías encontrarlo. El patrón W también lo mismo. Pero más allá de eso, obviamente esos patrones están compuestos por acción del precio, por estructura. Y eso es lo que yo realmente quiero que ustedes aprendan. Entonces, sencillo. Yo siempre lo que hago, si ustedes ven, por ejemplo, mis últimas gráficas, ustedes siempre van a ver un par de zonas, ¿sí? No, no van a ver como que un gráfico tan cargado, vean, un par de líneas, un par de zonas y no mucho más. ¿Por qué? Porque lo que yo hago y lo que estoy utilizando ahora, ojo, no se asusten y no crean que lo que están estudiando en la plataforma ya yo no lo uso. No, no, no. Por el contrario, eso mismo que ustedes están estudiando es lo que yo uso, pero ahora lo estoy simplificando un poco más y es lo que yo siempre vengo a enseñarles en estas sesiones de la semana. Cómo utilizar esos conceptos de una manera muy práctica, muy sencilla. Entonces, antes, obviamente, cuando yo también estaba aprendiendo, sí recomendaba marcar todos los puntos estructurales. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan empezar a entrenar el ojo, empezar a entrenar la vista y empezar a marcar todos estos puntos estructurales. A ustedes les va a ayudar, obviamente, para saber cuándo estamos en una estructura, en qué punto o en qué zona de la estructura estamos, etcétera. ¿Verdad? Pero entonces lo que yo hago aquí para hacerlo mucho más sencillo es, ya yo sé y ya identifiqué, incluso ahorita les marqué la estructura, pero lo que yo hago con esta estructura es buscar los últimos dos puntos de esa estructura. Entonces, ¿cuáles son los últimos dos puntos? Este era el bajo y lo quebró, ¿verdad? O sea, sigue su estructura bajita. Y este es el último alto. Espero que uno de los dos límites sea quebrado para saber si vamos a continuar a la baja o si vamos ahora al alza. Entonces, ¿qué pasó aquí? El precio me hizo ahora un alto más alto. Esa es la primera señal para yo pensar de que puede haber un cambio de estructura. Y posterior a eso, lo que hago es un retroceso. Entonces, el patrón que les decía para que ustedes lo identifiquen es, por ejemplo, si venimos en una estructura bajista, es esto.
esta es la estructura bajista. Tenemos un primer impulso que supera el último alto, un retroceso que no supera el último bajo, porque si lo vuelve a superar, pues continuamos en la estructura bajista. Y posterior, nuevo impulso. Aquí ustedes lo pueden marcar con línea, lo pueden marcar con zona, lo pueden marcar como ustedes quieran. Eso es el patrón de cambio de estructura, bajista hacia alcista. ¿Cómo sería al revés? ¿Cómo sería de alcista hacia bajista? Venimos en una estructura alcista de esta manera. Luego de este último alto, tenemos un impulso bajista que supera el último bajo, un retroceso que no supera el último alto, porque si lo supera, continuamos en estructura alcista. Y posterior, siguiente impulso. Aquí marco mi zona, retroceso y nuevo impulso. Este es el mismo patrón, uno para estructura bajista, uno para estructura alcista. Es el mismo patrón y es simplemente entender la estructura. Ya luego el procedimiento es lo mismo. Tengo un nuevo impulso, estoy en un retroceso, voy a medir ese retroceso. Entonces trazo mi Fibonacci siempre de el inicio del impulso. Entonces, ¿cuál es mi impulso? Es este, ¿verdad? De aquí hasta aquí. Ese es un impulso. Luego tenemos el retroceso, que es este. Entonces, lo que voy a medir es eso. ¿Cómo mido o cómo trazo el Fibonacci? Inicio del impulso. ¿Dónde inició ese impulso alcista? Aquí abajo. Fin del impulso. ¿Dónde finalizó? En esta mecha. Y ahí está. Profe, deme un segundo, que se me perdió la pantalla y no pude ver porque ese era algo bastante importante que quería ver. Ok. Es que ahora no sé dónde está la pantalla. ¿Todos la ven o todavía no? ¿Puedes, por favor, repetir desde dónde tomaste el punto del Fibonacci? Ya estás viendo la pantalla. Sí, sí, ya. Ok. Tenemos el patrón ya aquí identificado, ¿verdad? Entonces, tenemos este impulso, o sea, siempre apréndanse el concepto. Cuando ustedes aprenden el concepto, es fácil ubicarlo. Así ustedes estén enredados, repiten el concepto y ustedes dicen, ok, el Fibonacci, perdón, el Fibonacci es para medir un retroceso y se traza de inicio del impulso al fin del impulso. Entonces, ¿dónde está el impulso? El impulso alcista es este, ¿verdad? Entonces, ¿dónde inicia el impulso? En esta vela alcista. Entonces, aquí en esta Ahí mecha, sería de 0 a 100, ¿verdad? Se lanza de 0 a 100 y miramos exacto, hasta dónde hay retroceso, que la idea es que llegue, se retorne el 38%. puede llegar a varios niveles. Entonces, en este Ahí lo caso, tomaste, ahí lo tomaste desde la mecha, ¿cierto? exacto, aquí lo voy a marcar. De este punto a este punto. Ahí Inicio del sacamos impulso, canilla. fin del impulso y medimos el retroceso, ¿verdad? En este caso, el retroceso, aquí va a coincidir con una zona de cambio, que es esta zonita que ustedes ven aquí. En Si este ustedes caso se la está dando trabajan. como 60 y pico, ¿no? Exacto, era una zona, esta es una zona importante, ¿por qué? Porque aquí fue resistencia, luego aquí fue soporte, luego aquí otra vez fue resistencia en un time frame menor, luego aquí otra vez fue resistencia en un time frame menor. Entonces yo trazo eso y coincide con el nivel clave 0,6180 o 61%. Entonces, vean cómo el precio llega justamente aquí, tiene un rechazo y aquí yo pude haber tomado una entrada. Exacto. Ah, bueno, o sea, fíjate que en realidad, bueno, tú simplificaste el análisis, pero como yo ahí veía claro el W, la W, y fíjate que él tuvo el retroceso y ya después tuvo un movimiento alcista. Exacto. Sí, o sea, es que es lo mismo. El patrón W y lo que yo acabo de explicar es lo mismo, solo que yo explico el concepto básico
por el cual están formados los patrones, ya sea W, ya sea patrón hombro, cabeza, hombro, etcétera. Es lo mismo. Sea, yo el que yo no necesito saberme como tal todos los patrones, sino realmente saber dónde está el impulso, trazar Fibonacci y encontrar los puntos de importancia. Exactamente, y es lo que siempre repito en las clases. Si yo les pongo a estudiar los Tiene que nombres ser como de de más. todos los patrones, Pero sabes una cosa, yo creo que ahora me acabas de dar, bueno, hace un rato me acabas de dar una información importante que creo que hace rato te estaba preguntando, ¿para qué trazaba unas 3 líneas de tendencia? O sea, ¿para qué creaba estructura en varios, o sea, en varios tipos de time frame? O sea, no entendía el objetivo, ok, porque al final no lo utilizabas. ok, ¿por qué marco en distintos timeframes? Porque yo lo pienso así, les comparto cómo veo yo el mercado. El mercado yo lo veo como si fuese un mapa. Entonces, si por ejemplo yo les entrego un mapa donde está todo una selva, pero yo no les digo en qué país o en qué ciudad o a dónde está el norte, a dónde está el sur, qué hay cerca, sino simplemente les entrego algo donde se ve verde y les digo ubíquense, pues les va a ser mucho más difícil ubicarse. Pero si en ese mapa yo les trazo rutas, les digo en qué ciudad está, les digo hacia dónde limita con el mar, si les digo hacia dónde está el norte, pues les va a ser mucho más sencillo ubicarse, ¿verdad? Entonces, para mí el mercado yo lo veo de esa manera. Como yo no sé qué va a pasar en las próximas horas, porque si lo supiera, pues fuera multimillonario. ¿Qué pasa? Yo necesito trazar en el mapa ciertas cosas que a mí me ubiquen para saber dónde estoy. Entonces ahí es donde yo utilizo líneas de tendencia, ahí es donde utilizo zonas, ahí es donde utilizo líneas de soporte y resistencia en distintos timeframes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo acabo de trazar esto, pero yo no sé hasta dónde va a subir el precio, si es que sube. Entonces, si yo tomé esta entrada aquí, por ejemplo, tomé esta entrada aquí, yo podría establecer mi take profit solo aquí y está bien, tengo un ratio bueno, tengo un nivel de Fibonacci de extensión, digamos que está perfecto. Pero si yo acá, por ejemplo, en un time frame diario, tengo trazado que aquí hay una zona, esta parte que está aquí, tengo trazado que esta zona es una zona de oferta y demanda bastante importante que el precio ha venido respetando, es probable que el precio cuando llegue aquí tenga un rechazo. Entonces ya yo estoy dentro de esta operación y si el precio está llegando aquí y veo que empieza a consolidar un poco, tengo una confirmación para saber que es momento de cerrar o por lo menos estar pendiente de esa operación. Por el contrario, ya te doy la palabra, Edison. Por el contrario, si yo tuviera esa zona más arriba, por ejemplo, yo pudiera decir, ok, sé que el precio es más probable o hay una alta probabilidad de que pueda llegar hasta esta zona, entonces yo puedo extender mi take profit hasta acá y veo cómo se va comportando el precio cuando se esté acercando a esa zona. Entonces me ayuda a identificar en dónde estoy. Y eso lo puedo usar para stops, lo puedo usar para entradas, lo puedo usar para take profit, para muchas cosas. Ahora sí, Edison. Hay algo que no me quedó claro ahí. Ok, Tú estás en 4 horas, ¿cierto? sí. Entonces tú dijiste, voy a mirarlo en el diario, pero seguiste en el gráfico, en el time frame de 4 horas. No se supone que si vamos a mirarlo en diario, tendríamos que pasar ese 4 horas a la D. Sí, o sea, esto solamente fue un ejemplo. Ah, ok, o sea, no pasaste realmente al diario, No, sino, exacto. Esto, yo dije, sí, suponemos que aquí en diario hay una zona. O sea, era simplemente un ejemplo. Pero, por ejemplo, si lo quieres hacer más real, aquí yo puedo identificar que esto fue un soporte de diario. Lo mismo aquí, una resistencia en diario. Y esa la veo mejor. Entonces, esto lo puedo trazar. Y ahora sí me voy a 4 horas y ya tengo una zona de diario que es bastante fuerte.
Entonces, si el precio continúa subiendo, yo sé que en esta zona hay una alta probabilidad de que pueda reaccionar. de que pueda tener un retroceso. Exacto. Entonces, tú ahí colocas la entrada y estás pendiente hasta ese punto. A ver, si hace un retroceso, tomas la ganancia o si no, lo dejas que siga. Exactamente. Ahora, ¿por qué es bueno lo que yo les decía? De hecho, o sea, ustedes lo van a ver en las clases. eh, Hay un tema que se llama correlación de timeframes. Es cómo correlaciono yo los timeframes. Diario, 4 horas, 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 5 minutos, dependiendo el modelo de entrada que yo esté usando. ¿Cómo los correlaciono? Entonces, la correlación que más utilizo yo es 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Es la que más utilizo. Entonces, ¿cómo lo empiezo a correlacionar? Por ejemplo, en esta entrada, cuando el precio llega, ya yo tengo trazada esta zona y el precio veo que reacciona aquí. Tú puedes haber tenido distintos tipos de entrada. Por ejemplo, una orden pendiente que la dejas aquí en el borde de esta zona y apenas el precio llegue, pues que se active. Pero si no, si lo haces con acción del precio, que es lo que nosotros más enseñamos acá, cuando el precio empieza a acercarse, que va más o menos, digamos, en esta zona, inmediatamente voy a pasar a 1 hora o 30 minutos. Por ejemplo, 30 minutos aquí. Entonces vamos a suponer que todo esto de aquí hacia la derecha no ha sucedido, sino que estamos aquí en este punto. Ahora, yo podría entrar solo por saber de que el precio cuando llegue aquí hay una posibilidad de que rebote. Podría tener esa entrada con una orden pendiente como les expliqué ahorita. Pero va a ser mucho más seguro si yo espero el cambio de tendencia en un time frame menor, ya trayendo la idea general de la dirección en 4 horas. Ya sé que hay una zona aquí del 61,80 de Fibonacci, que es una zona de oferta y demanda bastante importante y que el precio cuando llegue ahí puede tener una reacción. Entonces, espero esa reacción, pero me voy a un time frame ya de entrada y aquí lo que voy a ver es simplemente cambio de estructura. Voy a buscar un cambio de estructura. Entonces, por ejemplo, en 15 minutos, que normalmente es cuando yo entro, vamos a ver que venimos en una estructura bajista, ¿no? Vean aquí, voy a hacerlo rápido así como para omitir algunas cosas. Aquí continuamos en una estructura bajista, ¿verdad? Todo esto que yo lo marqué aquí sigue haciendo bajos cada vez más bajos. Y eso me marca que yo estoy indiscutiblemente en una estructura bajista. Ahora, lo que les comenté ahorita, vamos a quitar esto para que se vea un poco más limpio, pero ya sabemos que aquí está la zona y el nivel. Identificar el mismo patrón. Los cambios de estructura siempre van a tener el mismo patrón. Hay un último punto estructural, hay una rotura, un retroceso y posterior impulso. Entonces yo voy trazando mis zonas, ¿no? Por ejemplo, esta fue mi última zona, el último bajo más bajo, digamos, ¿no? Aquí yo podría trazar mis últimos puntos. A ver, para que no se enreden. Punto alto, punto bajo. Retroceso, bajo más bajo, retroceso, bajo más bajo. Si yo pongo esto aquí, aquí ustedes van a ver la estructura bajista normal, ¿verdad? Luego tenemos impulso, retroceso, impulso. Si esto yo lo pongo aquí, ahí ustedes están viendo el mismo patrón que les mostré allá.
¿cierto? Entonces yo puedo hacer lo mismo. Trazo aquí la zona o la línea, si lo quieren. Tengo el impulso, tengo un retroceso y puedo entrar acá. Ahorita ya vamos a hablar entonces de los horarios, porque ¿qué pasó? Porque aquí no hubo un retroceso, digamos, con mayor volumen y un impulso inmediato. Vean la hora. Esto ya fue eh, casi del mediodía hacia abajo, que es cuando empieza a cerrar Nueva York, cuando empieza ya a bajar el volumen. Y todo esto, vean cómo es una consolidación. Casi las velitas que no tienen volumen, son muy pequeñas, no se mueven mucho. Eso es una acumulación que es muy normal al cierre de la sesión de Nueva York, es decir, del mediodía a las 6 7 de la noche, hora Colombia, siempre se va a presentar esa disminución de volumen, esa acumulación. Entonces, obviamente, aquí yo no tomaría la entrada, a pesar de que ya tengo el patrón confirmado de que aquí hay un cambio de tendencia y que puedo tomar la entrada. Yo no la tomaría porque a esta hora ya está cerrando la sesión y bueno, implica unas cosas que después les voy a explicar con el broker. Cuando pasas de una sesión a otra te cobran una comisión, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? Yo esperaría que llegue el volumen y que siga respetando la estructura. Aquí puedo Pero ahí trazar. tendría que pasar, o sea, tendrías que esperar la apertura nuevamente de, de la bolsa, ¿no? Del mercado. Exacto, la siguiente sesión, que es Asia, que abre a las 6 7 de la noche. Entonces, yo espero, ya O sé sea, que no, no necesariamente tiene que ser la de Nueva York o la de cualquier otra. no, tú puedes operar en cualquier horario. Ahora, si tú estabas esperando esta entrada, porque la estábamos esperando, venimos del análisis de 4 horas. Venimos de haber trazado la zona y venimos de esperar este retroceso, este quiebre de estructura que se dio. Esto sí se dio en un horario operable, digamos, 7 8 de la mañana, sesión de Nueva York. Hay retroceso, pero ya luego el punto de entrada, digamos, tú pudiste haber entrado aquí y no está mal, solo que vas a tener que aguantar todo este tiempo aquí acumulando y vas a tener que pagar unas comisiones. Claro, y como está en 15 minutos, eso es bastante tiempo ahí. Fíjate Claro, que ahí a ver, viene de de las 9 de aquí, la mañana y ya son las 9 de la noche, o sea, 12 horas ahí. exacto, mira, de aquí, digamos, del punto donde pudiste haber empezado a entrar, que es aquí más o menos, hasta la entrada que puede ser acá, pasaron 8 horas. 8 horas pasaron aquí. Claro, bastante tiempo. O Entonces, sea de que aquí son las 7, yo veo que empieza el volumen alcista y ustedes aquí van a reconocer qué es esto. se está yendo a la alza. Sí, pero ¿cómo se llama este patrón? Dos velas rechazando un soporte y superando a la vela anterior. Engulfing alcista o variación alcista. Entonces, aquí en este punto yo puedo tomar mi entrada. Pero ven acá, ¿por qué en golfing si la vela alcista no supera, o sea, tú te refieres que supera en cuerpo o supera en posición? ¿O Eh, se combina con la pequeñita? exacto. En la clase ahí ustedes van a ver que está el engulfing, que es una sola vela superando a la anterior, y está la variación, que es la acumulación de varias velas superando la vela anterior. Entonces, en este caso, las dos velas, o por decirlo así, la sumatoria de las dos velas, superan la vela anterior. Entonces, Eso es aquí, variación. No, ese concepto si no lo tenía muy claro. exacto, eso es variación alcista. Entonces, trazo mi stop, puede ser hasta debajo de la zona, y aquí viene lo que les decía. ¿Dónde coloco mi take profit? Si yo no tengo nada trazado, si no tengo nada trazado, simplemente podría colocar 1 2 y no está mal.
Pero si yo tengo acá trazado las zonas, por ejemplo, esta última de 4 horas, yo podría entonces pasar de una operación ratio 1,2 a tener una operación ratio 1,4. Entonces, si tenía la posibilidad de ganarme $100, aquí voy a poder ganar 200. Recuerden que el trading se trata de maximizar ganancias y minimizar pérdidas. Entonces, ahí ya tenemos una operación que fue, esto que estamos haciendo es en el índice del dólar, pero esto que les acabo de explicar es lo mismo que yo hice en eurodólar y en AUD/USD, solamente que a la venta, porque el índice del dólar es correlación contraria con pares como eurodólar o AUD/USD. Sí, pero ven acá, para tener este pelado así, que puede venir o no puede venir. Sí, no, nosotros vamos con eso. Che, metemos mejor a Ale Junior, marica, Ale Junior. Y el micrófono abierto ahora. Sí. Entonces, por ejemplo, en eurodólar, aquí ustedes van a ver la entrada y van a ver que es lo mismo, pero de manera contraria, que estuvimos conversando en las imágenes que les envié al grupo. Aquí venimos de una estructura alcista, trazo aquí donde puede ser los cambios de estructura. Vean aquí. Venimos de estructura alcista, ¿verdad? Alto más alto, quiebra el último punto estructural, tiene un retroceso, a partir de aquí yo puedo empezar a entrar. A partir de aquí pasa lo mismo, mira la hora, mediodía, y pasa lo mismo Entró como en un rango ahí. que les mostré allá. Exacto. Vean ese rango, sin Porque no hay volumen, unas volumen. velas muy pequeñas, una consolidación. Lo mismo, espero que sea un horario operable, por ejemplo, aquí 7:30 de la noche, y aquí tomo mi entrada, en este caso, en venta. Stop por debajo, por lo menos hasta esta zona ya tengo un ratio 2,36, y si tengo las zonas de abajo, por ejemplo acá, y ahí está. Ahora, aquí tuvimos otra oportunidad de entrar. Si no operamos en la noche, digamos a las 7 de la noche, vean cómo aquí en la sesión de Londres, 3, 4 de la mañana, otra vez tuvimos oportunidad, y luego ya un poquito antes de la apertura de Nueva York tuvimos nuevamente aquí la entrada a las 6 de la mañana en la misma. Quiebra un soporte, vuelve a la línea, al área de retroceso, al área de, perdón, de oferta, otra vez impulso. Entonces, ¿dónde estuvo mi entrada? Como yo no alcancé a entrar aquí a las 6 de la mañana, yo no estaba en pantalla, yo entro al mercado más o menos a las 7:30 de la mañana me conecté, fue aquí, ya veo que el precio me llevaba cierto margen. Entonces, ¿qué dije yo? Ok, yo debo esperar un retroceso. Como ya tenía trazada esta zona de soporte, vea cómo la respeto aquí, 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 yo dije, es muy probable que haya un retroceso a esta zona. No tengo traje nada, man. ¿Sí? Ay, Hay pero que un, estamos exacticos, man. Y sí, ¿eso qué? que haya un retroceso, Jorge, que haya un retroceso aquí. ¿Qué hice yo? Bajé a 5 minutos. Hay momentos donde bajo a 5 minutos que son necesarios, como en este caso. Trazo mi Fibonacci, inicio del impulso, fin del impulso, retroceso. Y veo que Profe, pero coincide. tengo una pregunta ahí. ¿Por qué iniciaste el Fibonacci en la vela alcista si ahí viene bajista? Vengo de 15 minutos. O sea, en realidad el Fibonacci lo tracé en 15 minutos. Inicio del impulso, fin del impulso. ¿Sí? Sino que como ya yo sabía que era ahí, por eso lo tracé así en 5 minutos.
¿ok? Entonces, inicio del impulso, fin del impulso, retroceso y veo que el 50% coincide exactamente con la zona de oferta y demanda que el precio venía respetando. Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué mi entrada con una orden pendiente en este punto, en el borde de la zona. El precio aquí llegó a las 8:30, tuvo aquí una noticia, colocarla, ver el fondo. Aquí hubo una noticia, entonces hubo una volatilidad de que el precio bajó. Yo pensé, bueno, listo, ya se va. No, se devolvió. Estuve aquí un momentico en negativo y luego sí ya el precio. Profe, esa otra duda que tengo, ahora que dijo lo del tema de que salió una noticia. Por ejemplo, ahí supongamos que justo cuando cayó era una noticia de 9 de la mañana, un ejemplo. Noticia 9 de la mañana. Estamos en un gráfico de 30 minutos. Sí, La siguiente vela, obviamente, es 30 minutos después que va a salir. Esas sí. noticias, cuando salen, por ejemplo, las 9, yo puedo empezar a operar para decir, no, es que ya la noticia pasó, no sé, 15, media hora, 1 hora, 2 horas Sí, después. sí, sí, totalmente. Esperar que el mercado como que se regule nuevamente, como esperar que baje un poco la marea. Sí, claro, eso es totalmente posible. Pero eso no Ok. afecta al análisis que ya traía antes técnico. O sea, por ejemplo, si ya yo sé que va a haber un retroceso según mi Fibonacci y sale una noticia que desestabiliza el mercado, puede que no haya retroceso, sino que continúe. Exacto, exactamente. Puede pasar, no lo sabemos. Entonces, Ahora, siempre hay la que estar. entrada que tomaste Ujú, fue, bueno, es que no sé cómo señalarte. Bueno, aquí, pues tú me habías comentado, o sea, tú lo tomaste la entrada ahí, sí, pero tú, bueno, una vez no me comentaste que tenés que tener de pronto dos velas, de pronto en la tendencia, en este caso, como es venta, claro. dos velas bajistas de buen cuerpo. Claro, ¿qué pasa? Depende. Como les expliqué en la entrada anterior, ahí sí esperé la vela y la tomé por estructura. Acá, como ya el mercado venía con cierta fuerza y de hecho ya venía con un buen recorrido, porque la entrada, como le expliqué ahorita, la entrada ideal era acá arriba, pero se dio a las 5:30 de la mañana, yo no estaba en la pantalla, pero la entrada ideal era acá, luego de rechazar esta zona por cuarta vez y dejando una vela bajista envolvente a la vela anterior. Esa era la entrada ideal, pero como no estuve ahí, entonces por eso me toca acudir a otra herramienta que son las entradas, perdón, las órdenes pendientes, que son órdenes límites. Por eso la coloqué aquí. Igual, si uno lo quiere tomar con estructura, con acción del precio, la entrada era acá. Luego de que, perdón, luego de que el precio aquí tuviera estas velas bajistas, el stop acá arriba y el take profit aquí o acá. Igual. Y también se daba la operación. Pero igual ahí cuando hasta colocas la entrada, no conoces lo que va a pasar. O sea, Exacto. lo estás asumiendo por el análisis que hiciste. Por esa Exactamente. Por gráfica no eso, existía. exacto, por eso es que yo enseño un 80%, incluso 90% entradas con acción del precio, porque son un poco más, no seguras, pero digamos que tienes mayor probabilidad versus las entradas de órdenes pendientes, de órdenes límites, que son muy buenas Bueno, porque el ratio siempre es menor.